ahora quiero que vos hagas esto. Voy a destapar mi corazón, porque lo que voy a escuchar ahora es palabra de Dios para este 2018. Hoy es el primer culto domingo, ¿sí? Porque tuvimos la reunión del miércoles, pero es el primer domingo donde empezamos el año, ¿sí? Y Dios tiene una palabra para este año en este, ¿hoy qué día es? ¿6 o 7? 7, miren, 7, el número perfecto. Dios tiene una palabra para tu vida, ¿sí? Así que oramos para que Dios bendiga su palabra, la que vamos a compartir en un momento. Papá, te damos gracias por este tiempo que estamos en tu presencia, porque pudimos alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor, y con toda nuestra fuerza. Y ahora te pedimos que vos nos hables, Señor, que vos nos ministres, porque siempre lo estás haciendo, pero queremos abrir nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu palabra en esta noche. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos, Espíritu Santo, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Saben qué? Cuando ustedes leen el Nuevo Testamento y empiezan a leer los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, van a ver la historia de Jesús, cómo Jesús se movía, cómo Jesús andaba. Y arrancan los evangelios contando el nacimiento de Jesús, que hace poco celebramos, ¿no? Jesús se vistió de humanidad, vino a este mundo para ser como vos y como yo, y para entregar su vida para que cada uno de nosotros pueda tener salvación y vida eterna. Y este Jesús, cuando principia su ministerio, comienza a caminar por las calles. No es que Jesús estaba en la sinagoga enseñando, como hoy podemos estar acá, lo que digo, una palabra muy bíblica. Sinagoga era como un templo donde se juntaban los judíos para leer la palabra y adorar al Señor. Y no es que Jesús estaba todo el día adentro. Si usted lee el Evangelio va a ver que Jesús andaba por todos lados compartiendo, caminando por la calle, hablando con la gente, predicando, y no lo hacía de una manera muy difícil. No decía vamos a abrir ahora el himnario y vamos a cantar la canción número... No, sino que Jesús era muy ameno y contaba las historias para dar un mensaje espiritual, ético, moral, lo hacía a través de parábolas, ¿sí? Enseñanzas muy prácticas que eran historias que podrían llegar a ser reales, aunque no lo eran, y presentaba una verdad que podía ser tanto moral, ética y por sobre todas las cosas era espiritual, ¿sí? Y Jesús estaba todo el tiempo sanando, hablando, compartiendo, y el Señor quiere que este año cada uno de nosotros podamos imitarlo y poder estar en ese movimiento, ¿sí? Cuando Jesús hablaba y compartía, ¿qué pasaba con la gente? La gente se quedaba sorprendida de lo que Jesús hacía. Se quedaba sorprendida porque quizás hacía un milagro, se quedaba sorprendida porque algunos milagros de Jesús convirtió el agua en vino, ¿sí? No como el otro día le dijo el vino en agua, ¿no? Porque si no lo hubieran echado de la boda, ¿no? Convirtió el agua en vino, ¿sí? Sanaba a un enfermo, sanó a un ciego. Usted ve que Jesús iba sorprendiendo. Cada paso que Jesús daba sorprendía. No solo con los milagros que hacía, sino cuando hablaba y predicaba. Porque Jesús hablaba y predicaba como quien tiene autoridad. ¿Qué significa esto? Que predicaba como quien tiene autoridad. Que lo que Jesús decía era lo que él vivía. Pero también significa que lo que él compartía lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo también en alguna oportunidad dijo, yo no vine con palabras de sabiduría, sino vine con palabras de poder que son del Espíritu Santo. Jesús siempre estaba en movimiento y este año quiero decirte que Jesús va a estar en movimiento en tu vida. ¿Sí? Te va a salir al encuentro o te lo vas a encontrar. Jesús va a estar a tu lado todos estos 365 días que tenés por delante. Ahora te quedan un poco menos, ¿sí? Pero Jesús va a estar todo el 2018 al lado tuyo. Jesús siempre te sale al encuentro. Jesús siempre te está observando. Hay muchas cosas, decía el miércoles, que nos quedaron pendientes desde 2017. Pero este año, si te tomás de la mano del Señor, Dios las va a poder cumplir en este 2018. ¿Amén? ¿Lo crees? Sí, pero para que ocurra esto, Jesús quiere estar a tu lado. Tenés que pasar tiempo con Él. Él quiere abrazarte, Él quiere enseñarte, quiere cuidarte, quiere sanarte, quiere estar pasando tiempo con vos. Quiere tener una relación íntima con vos en este 2018. Y la Biblia dice que no lo seguían solamente 12. Nosotros conocemos a los 12 discípulos, pero dice que lo seguían otros discípulos y había otros seguidores. Y en una oportunidad, vamos a ver ahora el relato bíblico, Jesús estaba con tanta cantidad de gente cerca del mar de Galilea y dice que subió a un monte y comenzó a predicar.
Y conocemos estas narraciones que Jesús tenía en esa oportunidad como el Sermón del Monte, ¿sí? Jesús había dado varias enseñanzas que tenían que ver con lo ético, con lo moral y por sobre todo, como dije, con lo espiritual. Y Jesús compartió la regla de oro, las bienaventuranzas y un montón de conceptos importantísimos que podríamos decir, algunos dicen que era lo básico, el ABC de la vida cristiana, lo que Jesús había compartido en el Sermón del Monte. Y Jesús estaba ahí porque había una gran multitud, pero Jesús, como no se quedaba quieto y quería estar con la gente, dice que bajó después de haber hablado con todas esas personas, entró en una ciudad. Dice que el mar de Galilea estaba por este lado, acá estaba el monte, y dice que Jesús bajó a la ciudad. ¿Y a dónde entró? En una ciudad que ustedes lo van a recordar a partir de ahora, que era la ciudad de Capernaum. O quizás lo lean en otras versiones y la ciudad era Capernaum, ¿sí? Y van a ver que Jesús venía sorprendiendo a todas las personas que estaban alrededor de él. Pero cuando entra en Capernaum, hay una persona que sorprende a Jesús. ¿Sí? Y hoy tuve un problema con el mensaje de hoy, porque no sabía qué nombre ponerle. Tenía dos nombres, ¿sí? Uno es di la palabra y el otro es, muy bien, personas que sorprenden a Jesús, ¿sí? Jesús vive sorprendiéndonos con los milagros. Hemos escuchado testimonios durante toda esta semana y la semana anterior. Jesús vive sorprendiéndonos, pero hay personas que sorprenden a Jesús. Y yo quiero que en este 2018 cada uno de nosotros podamos sorprender a Jesús. ¿Cuántos quieren sorprender a Jesús? Si yo diría, ¿cuántos quieren que Jesús me sorprenda? Con las dos manos. Pero ¿cuántos queremos sorprender a Jesús? ¿Sí? Y hay unas características que tienen las personas que sorprenden a Jesús. Y vamos a ir al relato bíblico. El Evangelio de Lucas, capítulo 7, desde el versículo 1 vamos a leer esta hermosa historia, ¿sí? Que es cierta, que ocurrió hace aproximadamente 2000 años. Así que los que tienen Biblia, yo les doy un minutito para que lo puedan buscar, y si no, la vamos a tener acá en la Reina Valera, versión 60, Lucas capítulo 7, versículo 1. Muy bien, dice el versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo le oía, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir, le quedaba muy poco. El Evangelio de Mateo también relata este acontecimiento y dice que tenía una parálisis, ¿sí? Y estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir ante ti, pero di la palabra. Y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se sorprendió, Jesús se asombró, Jesús se maravilló, dice otra versión. Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. ¿Cuántos queremos ser como este centurión que sorprendió a Jesús? Así que Jesús viene bajando del monte y entra a la ciudad de Capernaum y no estaba solo, estaban los discípulos y había otras personas que querían seguir sorprendiéndose de lo que Dios hacía, ¿sí? Algunos, Jesús dijo en alguna oportunidad, algunos me siguen por los panes y los peces, porque Jesús había hecho el milagro de la multiplicación, pero había seguidores, había gente que lo habían dejado todo. Si vos querés recibir algo de Dios,
¿sí? Este año tenés que dejarlo todo, no puedes guardarte algo. Dice que estas personas habían dejado muchas cosas para seguir a Jesús. No es que lo siguieron una cuadra, habían salido de una ciudad, habían salido de un monte y entraban en otro lugar. Y esas personas estaban siguiendo a Jesús. Y quizá la mayoría de nosotros podríamos decir, este centurión, qué buen hombre que era. Pero tenemos que conocer y ponerlo en el contexto histórico. Este centurión era uno de los tantos soldados del Imperio Romano que habían venido a colonizar, que habían venido a tomar a Israel. Así que en realidad los israelitas y los romanos no se llevaban muy bien porque habían usurpado su terreno, era su nación y estos habían venido a dominarlos. Y no era un soldado cualquiera, dice la palabra que era un centurión. Es decir, que aproximadamente... A veces pensamos que centurión viene de centuria, de 100, pero podía llegar a tener entre 30, 60 y hasta 100 soldados a disposición. Y era como él decía, él daba una orden y el soldado debía obedecer. Pero dice el Evangelio de Mateo que este hombre, este centurión romano, amaba mucho al pueblo de Israel, a tal punto que había mandado a construir de su propio dinero un templo como este, una sinagoga, para que los judíos pudieran venir a adorar a Dios. Esto había hecho esta persona que no era judía, que no practicaba, pero algo Dios estaba obrando en la vida de este centurión. Y dice que este centurión, ¿qué hizo? Tenía una necesidad. Había un siervo de él que estaba muy enfermo, a punto de morir. ¿Y qué hizo? Lo primero, versículo 1, después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo, a punto de morir, cuando el centurión, ¿qué hizo? Oyó hablar de Jesús. ¿Qué habrá escuchado hablar de Jesús? Que hace milagros, que enseña muy bien. ¿Qué es lo que había escuchado de este Jesús? ¿Se habría enterado solamente que Jesús estaba en Capernaum o había otras cosas que este centurión había escuchado? Lo que sí dice que este hombre mandó a unos judíos, ¿sí? A unos amigos de él, mandó para que hablaran con Jesús. La primera iniciativa que tiene una persona que quiere sorprender a Jesús es que toma iniciativa buscándole. Este es un año para que vos lo puedas buscar a Dios de todo corazón, ¿sí? Que te hagas presente, que le salgas al encuentro. Si vos seguís el relato bíblico vas a ver que Jesús le sale al encuentro a una viuda, ¿sí? Pero acá es el centurión que le sale al encuentro a Jesús. Es el centurión el que toma la iniciativa de tener un encuentro con Jesús, ¿sí? Así que el primer punto para ser una persona que sorprenda a Jesús es que tenés que tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa de buscar a Jesús, de hablar con Jesús, de estar con Él. ¿Qué era lo que buscaba este centurión? Alguien que le enseñara, alguien que tenía poder, buscaba a alguien que tenía autoridad. ¿Qué buscaba este centurión? Yo no sé bien, el relato dice que buscaba sanidad para él, pero sí sé lo que Jesús buscaba. Jesús buscaba en él esa fe que tuvo para que ese siervo sea sanado. Y dice que mientras él descendía, se cruzaron estos 3 o 4, no sé, porque no sé si el relato bíblico lo detalla, pero estos que se presentaron, estos judíos, se presentaron delante de Jesús y le dijeron, hay un centurión que tiene un siervo que está muy mal, muy enfermo, que construyó, es una persona digna, y te pido por favor que puedas venir. ¿Y qué hizo Jesús? No, la verdad que tengo toda esta multitud, te estoy enseñando, estoy predicando, estoy sorprendiendo a todo el mundo con estos milagros, y por una persona, Jesús dice que les dijo, voy a ir con ustedes. ¿Saben lo que revela acá el corazón de Jesús? Que Jesús está dispuesto a estar en medio de tu necesidad, a actuar en medio de tus problemas. Esas cosas que quizá en el 2017 dijiste no lo voy a poder resolver, Dios hoy quiere decirte que quiere estar a tu lado, que va a ir a donde vos lo llames, ¿sí? Pero lo primero, tenés que tomar la iniciativa de salir adelante, de ir a buscarlo, porque Jesús te ama. Hay una palabra que está en la Biblia, ¿no? Y yo quiero que en esta hora vos puedas volver a disfrutarla. Y dice que Jesús es el mismo ayer, hoy. Jesús es el mismo
ayer, hoy y siempre. Es decir, que Jesús sigue sorprendiendo, Jesús sigue amando como lo hizo hace 2000 años y Jesús sigue preocupado por tu necesidad. Y el primer paso que dio este hombre para sorprender a Jesús es que tomó la iniciativa. Tomó la iniciativa. Yo te animo a que este año puedas tomar esta iniciativa, de dejarlo todo, de buscar a Dios, que Él puede cambiar todas esas circunstancias. Él puede hacer un milagro en tu relación, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, la relación con tu hijo. Este joven, este centurión, tuvo fe para buscar a Dios. Amén. Jesús aceptó la invitación. Jesús en esta noche quiere aceptar la invitación que le hagas de venir a sanar, a restaurar esa necesidad que tengas. Y lo primero que hace es llamar, este centurión, llamar a sus amigos y que estos judíos vayan a hablar con Jesús. Lo segundo, dice el pasaje, y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. ¿Y qué hizo? Rogó. El primero salió al encuentro. Lo segundo es que rogó por la necesidad que tenía su siervo. ¿Sí? Este año yo te animo a que puedas rogar por esa necesidad que estás teniendo, porque Dios va a obrar en ella. ¿Sí? Ahora, la pregunta es que este centurión, como dije hace un momento, no era una persona común. ¿Sí? Era una persona que tenía otras personas a cargo, por lo menos entre 30, 60 y 100 personas a cargo. Así que era una persona muy reconocida, una persona muy importante. Así que si quería que Jesús hiciera algo, podía haber solamente dado la orden a uno de sus soldados que lo fuera a buscar, teniendo en cuenta de que el Imperio Romano dominaba. Podía haber ido a buscar a Jesús para que viniera, dándole una orden. Pero dice el pasaje que mandó a estos ancianos para que le rogaran a Jesús venir. Era una persona importante, era una persona de recursos, una persona que podía decir: no necesito de Jesús, puedo comprar los medicamentos, puedo ir a ver un médico, puedo buscar otras alternativas. Pero esta persona fue y buscó a Jesús. Y yo quiero decirte en esta noche que busques en primer lugar a Jesús. No busques alternativas. Sí, voy a empezar este año y me voy a proponer esto y lo otro. Yo te animo a que puedas tener intimidad con Dios y puedas escucharlo a Él y buscarlo en primer lugar. Lo primero es que tomó iniciativa este centurión. Lo segundo es que rogó por su necesidad. ¿Sí? No fue y dijo: vení para acá, te voy a dar una orden. En cambio, tomó otra decisión. Reconoció su situación. Esa decisión de no puedo. Porque dice que cuando lo llamó y Jesús estaba viniendo, mandó a otros amigos. ¿Sí? Dice el pasaje. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto. Ellos le decían: se lo merece. ¿Sí? Este centurión se lo merece porque fue muy bueno con nosotros, porque nos hizo el templo. A Jesús no le importó si había construido el templo. Él quería ir porque había una necesidad y él la quería solucionar. Él quería obrar. En cambio, el centurión, cuando se estaba acercando a su casa, dice que envió a otros amigos, diciéndoles: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Miren el corazón. Este es el tercer punto, ¿no? Reconocer nuestra necesidad, reconocer nuestra situación, que delante de Dios somos indignos, no merecemos nada. Él podía haber dicho: tráiganmelo porque yo al construirle este templo, tráiganmelo porque yo puedo mandar a 100 hombres. Y si no se quiere venir, lo puedo hacer venir a buscar con una centuria, con un grupo armado y traerlo a Jesús para que sane a mi siervo. Todo lo contrario. Este centurión dijo: yo no soy digno de que él entre bajo mi techo. ¿Qué significa? Que hay cosas que él se daba cuenta en su práctica diaria, en su vida, que no correspondían con Dios. Esto es una señal de arrepentimiento, una señal de su situación. Y Dios nunca rechaza a quien le llama. Y esta persona que no era judía, que no era practicante, dice que le dijo al Señor: no quiero que entres en mi casa porque no soy digno de que vos vengas acá. Porque mis comportamientos, mis actitudes, mis amistades, mi entorno no son dignos. ¿Sí? ¿Saben lo que significa ser digno? Significa merecedor. Yo no soy merecedor de que vos entres a mi hogar. Porque hay muchas cosas que yo las hago mal, no están bien. Esto es una señal de reconocer
su necesidad, que no era digno. Es una señal de arrepentimiento, es una señal de que necesitaba un cambio. Y lo segundo que dice este hombre, no solamente que no era digno de entrar en su techo, dice, no soy digno ni siquiera de venir a ti. Así que no solamente eran las cosas que hacía, el entorno que estaba, sino que él se daba cuenta de que era una manera de confesar, de que él estaba mal, de que tenía una necesidad de Dios. ¿Sí? Y él estaba arrepentido, era una clara señal de confesión, de arrepentimiento, de reconocimiento de quién era Jesús, el Hijo de Dios. Era una clara señal de que él se sentía indigno, impuro, frente a la santidad, frente a la santidad de Jesús. Santo, santo, santo. Y muchas veces nosotros queremos agradar a Dios, muchas veces nosotros queremos sorprender a Dios. Y lo sorprendemos de las cosas que hacemos, ¿sí? Pero no las buenas, las sorprendemos con otras, por no tomar en cuenta, no tomar en serio al Señor. Tomamos las cosas de Dios con liviandad y el Señor quiere que en este año lo puedas sorprender, ¿sí? En la búsqueda de tu santidad, en la búsqueda de agradar al Señor en cada aspecto de tu vida, ¿sí? Él es santo y no quiere que tomemos las cosas con liviandad. Debemos movernos y actuar como Él lo hacía. Como dije, lo hacía con autoridad, porque lo que Él decía era lo que Él vivía. El Señor espera eso de nuestras vidas, que nuestra conducta concuerde con nuestras palabras, ¿sí? Y así estaba este siervo, no chapeó, no dijo soy el centurión que venga, ¿sí? Él dijo no soy digno que entres, no soy merecedor, no merezco nada. Muchas veces que pensamos que por venir a la iglesia o por servir en algún lugar o por hacer algo somos merecedores de un milagro de Dios, ¿sí? Y viene el enemigo, como decía el miércoles, y te dice, ¿cómo? Vos no venís y no cantás, no dirigís, no predicás, no haces esto, no haces buenas obras. Mira cómo Dios, ¿para qué venís a la iglesia? ¿Para qué haces tal cosa? No hacemos las cosas para recibir algo de Dios, sino las hacemos por el amor que Él ya nos tuvo y lo hacemos por amor y como consecuencia, como regalo de gracia, recibimos estos favores que estuvimos proclamando durante esta semana. ¿Sí? Este es un tiempo de buscar al Señor de todo corazón, con santidad, como lo hizo este centurión, reconocer su situación. No puedo, sin vos no puedo, necesito de vos, necesito cambiar esto, lo otro, no soy digno que entres a mi hogar. Ni siquiera me animé a presentarme personalmente. Ahora, lo que sorprendió a Jesús fueron estas cosas que le salió al encuentro. Le sorprendió a Jesús seguramente que habría hecho esa sinagoga. Jesús seguramente lo sorprendió este reconocimiento de que él se sentía indigno, que no era merecedor de nada. Porque algunos judíos sí se sentían merecedores del favor de Dios. En cambio este no, fue muy humilde, tan humilde que envió a otros para que se presentaran delante de Jesús. Pero lo que a Jesús lo sorprendió es el punto número 4. ¿Y cuál es? Jesús lo sorprendió que este hombre confió en su palabra. Vieron que tengo un problema con el mensaje del título de esta noche, porque lo que viene a continuación es lo que realmente a Jesús lo sorprendió. ¿Sí? Lo sorprendió que Él se haya humillado, que Él haya reconocido que no era digno, pero lo que a Jesús lo va a sorprender es este punto número 4. ¿Qué dice? Porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. ¿Y qué pasa? Y mi siervo sanará. Di la palabra y va a ocurrir el milagro. Y él lo entendía y lo tenía muy claro. Dice, yo tengo un grupo de soldados y cuando le digo que vayan, ellos van. Y cuando le digo que vengan, ellos vienen. Así que para mí está claro, si vos decís tal palabra, si vos decís que mi siervo se va a sanar y ellos llevan ese mensaje, mi siervo va a sanar. Qué adelantado que era este centurión, ¿sí? Porque nosotros hoy hacemos lo que este centurión estaba diciendo, ¿sí? Cuando oramos por alguien, yo tengo esta necesidad, y oramos, ¿qué decimos? Oramos en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? Que Jesús está de acuerdo con lo que estamos diciendo, que Jesús nos envió a orar de esa manera. Este centurión era un adelantado del Evangelio, estaba diciendo, en el nombre de Jesús van a ocurrir cosas, aunque Jesús no esté físicamente presente.
¿Sí? Este centurión no dijo, tráiganme el manto de Jesús, porque escuché que una mujer se sanó con el manto. Tráiganme el manto, tráiganme a alguno de los discípulos. No. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque sabía que había autoridad. Y esa autoridad no provenía de quién fuera. Esa autoridad provenía de quién era. ¿Y quién era? Jesucristo, el que la proclamaba. ¿Sí? Entonces en esta noche quiero que este 2018 puedas creer que Dios tiene una palabra para tu vida, para tu matrimonio, para tu trabajo, para las cosas que le estás pidiendo al Señor. ¿Qué era di la palabra? Era una señal de fe, de confianza. Esta confianza, esta fe sorprendió a Jesús. Era una señal de entrega, de seguridad. Él estaba convencido. ¿Cuántos estamos convencidos? Él estaba seguro que si Jesús decía la palabra, algo iba a ocurrir. Yo quiero animarte en esta noche a que puedas creer que Dios tiene una palabra y que tenés que decir, di la palabra. Un amén se escuchó por ahí. Señor, di la palabra. Amén. ¿Cuánto queremos escuchar una palabra de Dios? Y ya voy a ir cerrando con esto, pero ¿cuántos queremos una palabra de Dios para este 2018? ¿Cuántas veces salimos al encuentro? ¿O cuántas veces vamos a buscar? Porque di la palabra tiene relación con que este centurión salió a buscarlo. ¿Sí? Di la palabra tiene que ver con esta de no sentirnos merecedor, de decir, Señor, no soy digno, necesito de vos. Es depender absoluta y completamente de Él. Aunque esta persona tenía dinero, tenía poder, podía manejar 100 personas, no podía sanar a su siervo, pero sí sabía dónde ir a buscar, era en Jesús. Así que cuando decimos, Señor, quiero una palabra, di la palabra, el Señor dice, sorpréndeme. Decirle al de al lado, al de la derecha solamente. Que el Señor diga una palabra, tiene una palabra, decirle, el Señor tiene una palabra para tu vida. Algunos se despertaron, pegaron un codazo y decirle, el Señor tiene una palabra para tu vida, pero tenés que tomar decisiones. Hay cosas que nosotros no escuchamos porque nuestro corazón está duro. Como decía hoy, hay que sacar la cera del corazón. Hay cosas que Dios quiere hablarte, hay cosas que Dios dice esto no va más y nosotros seguimos, persistimos, estamos duros. Así yo me lo merezco, ¿por qué Dios no hace esto conmigo? ¿Por qué al otro le da esto y al otro y a mí no? Y el Señor te dice, abrí el corazón porque hay cosas que hay que cambiar. Hay cosas que yo quiero transformar. Yo quiero oír la palabra, pero no le busco. No leo la Biblia, no oro, no tengo un tiempo. Pero yo quiero oír la palabra. Era una señal de fe, una señal de entrega, una señal de seguridad, una señal de que él estaba convencido, totalmente convencido. Di la palabra y mi siervo sanará. Él tenía certeza. Él tenía fe. Todavía no había ocurrido el milagro. Ni siquiera él fue a ver a Jesús, no lo conocía personalmente. Pero él sabía que en Jesús había sanidad y había poder, había certeza, había convicción en este centurión. Y Dios espera que este 2018 podamos tener esta convicción. Señor, di la palabra. Yo quiero en esta noche que Él me diga una palabra, de que Dios va a hacer algo nuevo. Pero no me puedo quedar que esta palabra sea para hoy. Quiero que todos los días Dios tenga una palabra para compartir. Yo dije que Jesús cuando estuvo en la tierra estuvo predicando, estuvo sanando, estuvo ministrando, estuvo compartiendo todos los días. Y el Señor quiere que esa palabra sea fresca todos los días para tu vida. No hagas de Jesús los domingos, no seas una persona de domingo, una persona que viene los miércoles. Sé una persona que busca a Dios todos los días. Di la palabra para mi familia, di la palabra Jesús. Que en esta noche yo pueda escuchar lo que Dios quiere decirme. Sí, di la palabra en mi economía, di la palabra en mi matrimonio, di la palabra en mi relación con mis hijos, mis jefes, mis amigos. Va a cambiar. Yo creo que hay muchas personas que venimos los domingos tras domingos a escuchar una palabra de Dios. Pero cuando venimos acá, estamos pensando en otra cosa. Estamos pensando en otras situaciones. Quizás estamos pensando en algo milagroso, mágico que ocurra.
Pero este centurión tomó algunos pasos antes de que ocurriera el milagro. Quizá hoy estás acá y decís, di la palabra y estás pensando qué vas a hacer mañana, la ropa que tenés que lavar, las vacaciones que vienen la semana que viene, y Dios te quiere decir una palabra. Y estamos distraídos, ¿sí? Algunos venimos a la iglesia solamente por una amistad, por hacer amigos. Y no está mal que seamos amigos, pero si solamente nuestra relación con Dios es a través de la amistad, hay un montón de cosas que no vamos a oír. Y yo le digo al Señor, di la palabra para que ocurra algo. Hay algunos que estamos fuera de la sintonía de Dios, no podemos escucharlo. Hay gente que está pensando en lo social, está pensando en cumplir. Quizás dice, vengo a la iglesia porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. Y eso no es ministerio, es actividad. El ministerio tiene que ver con ministrar, con escuchar lo que Dios me está diciendo y poder orar, interceder, ministrar a otros. Eso es el ministerio. Y el Señor te dice en esta noche, quiero decir la palabra. ¿Cuántos queremos escuchar? ¿Sí? ¿Cuántos queremos escuchar una palabra para nuestra vida? Di la palabra. Yo quiero tomarme un momento para orar, porque quizás alguno de ustedes está con alguna necesidad. Y quizás lo intentó por sus fuerzas, quizás trató de solucionarlo, quizás fue al psicólogo, quizás está tomando pastillas, quizás está haciendo algo para que esa situación se solucione, ¿sí? Este hombre ni siquiera estaba presente, ni siquiera podía ver a Jesús, fue un adelantado, un hombre que estaba interesado en Jesús, estaba interesado en el milagro de Jesús, pero él tenía una fe. Di la palabra y mi siervo sanará. Y yo quiero decirte en esta noche que Dios quiere sanar esa situación, pero tenés que creerlo. ¿Sí? Y no tiene que quedar en esta noche, tiene que ser todo el 2018, una búsqueda todos los días de su palabra, todos los días de su presencia, ¿sí? Yo quiero que ahora cierres tus ojos por un momento y puedas estar meditando. Seguro que hay algún imposible en tu vida, algo que dijiste, esto no lo puede solucionar nadie. Quizás hasta dijiste, ni Dios puede solucionarlo, pero hoy escuchás esta palabra de este centurión que fue a Jesús, que se acercó, que se sintió indigno. Y quizás en esta noche decís, esto que yo no lo pude cambiar hace mucho tiempo y no lo puedo cambiar, hoy quiero que hagas algo, Señor. Di la palabra y va a cambiar eso en mi corazón. Di la palabra y va a cambiar esta situación en mi economía. Quizás estás endeudado, quizás las cosas no van bien y querés que eso cambie en tu vida. Y el Señor te dice, quiero darte una palabra. El Señor está buscando hombres y mujeres que lo sorprendan. Hombres y mujeres que lo busquen. Hombres y mujeres que estén dispuestos a darlo todo para tenerlo todo. Si alguien tiene una necesidad, si alguien tiene algún imposible, yo quiero en esta noche orar por esa necesidad. Yo quiero orar para que esa palabra que Dios tiene para tu vida la puedas escuchar en esta noche. Que esa fe que tuvo este centurión hoy la puedas disfrutar, activar en tu vida. Activar esa fe. Si tenés algún imposible, si hay algo que decís, esto no lo puedo resolver, me escapa, es más fuerte, es más difícil, no puedo. Yo te animo a que levantes tu mano y le digas al Señor, di la palabra. Amén, Dios te bendiga. A todos los que levantaron su mano, yo los quiero animar a que puedan pasar porque quiero orar por ustedes. Animate, da ese paso de fe, decir, Señor, yo quiero que hagas esto en mi vida. Es imposible para mí, me cuesta un montón, lo intenté un montón de veces, todo el 2017 y antes vengo luchando, pero quiero que hagas este milagro en mi vida. Yo te animo, si levantaste tu mano, que te acerques, ¿sí? Antes que oremos, yo quiero que puedas hacer una oración. Si hay alguien que todavía quiere pasar, vamos a orar por tu vida. Vamos a pedir al Señor que diga esa palabra para este 2018. Dios resuelva esas situaciones, Dios obre un milagro. Pero tenés fe. Dios no solamente lo puede hacer. Tenés que tener fe de que Dios lo quiere hacer.
Dios no te quiere ver en bancarrota espiritual, emocional, económica. Dios no te quiere ver así. Así que no solamente puedes, sino que Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Créelo, da este paso de creer. Yo quiero invitar a los líderes que puedan estar pasando junto conmigo. Vamos a orar. Y que puedas tomar en esta noche esa palabra que Dios tiene. Esa palabra que Dios va a soltar sobre tu vida. La puedas oír, la puedas creer. Créele. Créele que lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida lo va a hacer en este 2018. ¿Sí? Amén. Le damos un aplauso al Señor. Dios lo va a hacer. Y quizás alguno no pasó, pero mañana levantate y decidí la palabra, Señor. La quiero escuchar porque quiero bendecir a alguien. Decí la palabra. No sé cuál es. Tampoco esperes una palabra súper, vas a hacer conquistar las naciones. Palabra sencilla. Quiero que abandones este pecado. Quiero que cambies tu carácter. Quiero que eso que estás haciendo no está muy bueno. Quiero que lo cambies. Oí la palabra, di la palabra. No esperes cosas súper espectaculares. Sencillo. El Señor quiere hablarte. Di la palabra. Dios te bendiga. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí, pero no me cabe la menor duda, que muchos de los que están aquí van a sorprender a Jesús en este 2018, ¿sí? Así que si vos sos uno de los que va a sorprender a Jesús, vamos a alabar al Señor con toda nuestra fuerza, con todas nuestras ganas, con toda nuestra mente. Lo vamos a hacer todos juntos. Dios te bendiga.